En primera instancia, doctora Adriana Fabela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral. María Elena Nájera López y Mauricio Adair Villalobos Arazúa, representantes de las y los participantes de la consulta infantil y juvenil 2021 en la Ciudad de México. Diputada Polinia Romana Sierra Bárcena, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso Local de la Ciudad de México, segunda legislatura. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local de la Ciudad de México, que se integrará en unos momentos con nosotros. Diputada Mariana Gómez del Campo Bursa, diputada de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. Maestra Rosario Sánchez Ramos, directora general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Licenciada Patricia Bendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Maestro Francisco Javier Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral. Licenciada María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. Y maestra Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón, Ciudad de México. Agradecemos también la presencia de legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad de México, representantes de las instituciones aliadas e integrantes del Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en la Ciudad de México, así como a la sociedad civil que hoy nos acompaña. Asisten a este evento las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México y damos también la bienvenida a las y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías que hoy nos honran con su presencia, medios de comunicación y a quienes siguen este evento por nuestras redes sociales institucionales y el canal del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos por su valiosa presencia. En 2021, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo por 9ª ocasión la Consulta Infantil y Juvenil, ejercicio que se constituyó como un espacio de participación y libre expresión dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad, en el que pudieron opinar sobre los temas que les competen y consideran relevantes en su entorno de convivencia diaria. Comenzaremos con el mensaje a cargo de la licenciada María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra Yesenia. Por cierto, nuestra vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Ciudad de México, y que junto con la diputada Polinia ha trabajado para que este espacio se pueda dar. Muchas gracias a ambas por tanto esfuerzo y por tanto trabajo, sin duda reconocido. Permítanme saludarles a todas y todos. Buen día, es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Sin duda, insisto, un evento importante para nosotros. Saludo de manera especial, por supuesto, a la doctora Adriana Fabela. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y la presencia del Consejo General, por supuesto, representado a través de la consejera. María Elena y Mauricio, gracias, porque creo que la presencia más importante, sin duda, el día de hoy es la de ambos, la presencia de ellos como participantes de la Consulta Infantil y Juvenil, estudiantes de 6º grado del Colegio Vasconcelos. Muchas gracias por venir a compartirnos, de verdad es un honor. Insisto, son los más importantes del día de hoy para nosotros. Y por supuesto, diputada Polinia, ya le he dado las gracias por todo este evento. Gracias, les saludo de verdad con todo el gusto. Y es un honor tener a la alcaldesa aquí. Gracias, alcaldesa Lía. Gracias por estar en este evento que sin duda cobra de las mayores importancias, tratándose de las infancias y de la juventud. Son temas relevantes para cualquier persona en el ejercicio del poder.
Saludo a la diputada Mariana Gómez del Campo. Gracias, diputada, por estar el día de hoy. A la licenciada Patricia, muchas gracias. Ya ha dado el cargo la licenciada, la maestra Yesenia, no voy a repetirlo totalmente, pero bueno, el trabajo estrecho que tenemos con ella a través del Instituto Estatal Electoral y de la presidencia a su cargo es fundamental para nosotros. Maestro Francisco Javier de Casa, nuestro director de Participación Ciudadana, muchas gracias por estar el día de hoy. Y por supuesto, a la maestra Rosario Sánchez, muchas gracias por estar el día de hoy, gracias por acompañarnos. Y tenemos también dentro del espacio del público a muy importantes personalidades. Les agradezco a todas y todos por acompañarnos. Y saludo a quienes nos siguen en las redes y a quienes, bueno, nos ven desde los diversos medios que estamos transmitiendo este espacio. Sin duda, insisto, para nosotros el ejercicio de la consulta infantil y juvenil como Instituto Nacional Electoral es uno de los eventos que mayor relevancia cobra. El instituto, desde hace más de 20 años, el entonces CIPE y hoy, por supuesto, el entonces CINE, hemos implementado este ejercicio. 1997 representó el primer ejercicio para nosotros como consulta infantil y juvenil, y desde entonces a la fecha, en esta 9ª edición, hemos logrado afianzarlo como un ejercicio de participación directa de las niñas, de los niños y adolescentes, que inició como aquella práctica de ejemplo donde los adultos se hacían acompañar de los menores y veían este ejercicio de participación. Era este ejemplo cívico de esas personas adultas hacia la niñez. Hoy este ejercicio sigue fortaleciendo la cultura cívica, pero con mayores alcances. Se ha convertido en un espacio que permite cumplir lo mandatado en diversas normas, entre ellas el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, por supuesto, convirtiéndose además en una fuente de información respecto de las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, involucrando así a diversas instituciones que están relacionadas con sus derechos. He ahí que yo les digo que hoy es un evento mayores alcances que en su inicio. De manera particular, la consulta infantil y juvenil 2021 enfrentó un reto que enfrentó todo el mundo, que era poderse implementar en condiciones de pandemia. Desafortunadamente el COVID, igual que al resto de la situación de nuestra vida, pues alcanzó este ejercicio. Es así que se aplicó en el mes de noviembre en una modalidad mixta, es decir, de manera virtual y de manera presencial en aquellos casos donde fue posible hacerlo. Destacándose que los temas consultados, hay que decirlo así, de manera peculiar o diferente a ediciones anteriores, surgieron desde una comunicación con las niñas, niños y adolescentes, que fueron 8,396 que a través de un sorteo virtual pudieron participar en los contenidos, en los diversos temas que ocuparon a la consulta infantil, y también participaron, por tanto, en el proceso de construcción de las boletas que se utilizaron para llevarla a cabo. Permítanme referirme, por tanto, a algunos datos que nos dan estos resultados que hoy venimos a entregar y a presentar de la consulta infantil. Recordemos que esta versó sobre 3 temas que podemos ver también con apoyo de la presentación, que fue el cuidado del planeta, el primer tema, el segundo fue el cuidado y bienestar, y el tercero, derechos humanos. Todos estos fueron enfocados sin duda a través del contexto de lo que se vivió en la pandemia, hay que decirlo de esa manera, es importante señalarlo, porque sabíamos que representaba una condición peculiar al resto de las consultas que habíamos aplicado. Es así que contamos con una participación a nivel nacional de 6.976.839 participaciones de niñas, niños y adolescentes en este rango que fue de 3 a 17 años de edad, a su vez subdividido, como veremos ahora, en segmentos de participación, o las boletas fueron elaboradas de 3 a 5 años, de 5 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. Por lo que toca a la Ciudad de México, hay que decir que tuvo una participación de 425.504 niñas, niños y adolescentes. Esta participación que representa el 24.09% de la población que contamos en el rango de 3 a 17 años. Ahora, de esta participación, los datos que nos arrojan ya el procesamiento de la información es que por identidad sexogenérica encontramos que participaron 46.71 niñas, 44.30% niños o adolescentes en su caso, y tenemos 7.8% que no especificaron el mismo,
y 1.19 que señaló no identificarse con ningún tipo de género. De tal manera que la participación por grupos de edad, si lo contamos en números, tuvimos que de 3 a 5 años participaron 34.472, que como se puede apreciar fue el rango más bajo de participación que tuvimos. De ahí tenemos de 6 a 9 años participaron 104.993 niñas, niños y adolescentes, y del rango de 10 a 13 años participaron 186.004 adolescentes. De 14 a 17 años tuvimos a 100.035. Como podemos ver, el grueso de participación estuvo en el rango de los 10 a los 13 años de edad. Es así que nos da el total que habíamos comentado de 425.504 participaciones. ¿Cuál fue la modalidad de participación? En el caso de la Ciudad de México tenemos prácticamente el mismo nivel de participación virtual que presencial. Tuvimos un 50.94 donde la participación se realizó de manera virtual y un 49.06 que la participación se realizó de manera presencial. Hay que decir que para ello contamos con 2.090 casillas en su momento instaladas, y estas fueron atendidas por 673 personas que estaban involucradas o auxiliadas. Estas voluntarias fueron auxiliadas obviamente por funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Ahora, haciendo un comparativo de la participación entre lo que fue la consulta anterior a la de 2021 con la 2018, perdón, con la actual consulta de 2021, la última que realizamos, vamos a encontrar que sí tuvimos un incremento en la participación, es decir, se incrementó el 6.01% en comparación con el ejercicio de 2018. Vamos a tocar algunos datos dentro de lo que obtuvimos. Son meramente datos emblemáticos porque, lo digo anticipadamente, buscamos que ustedes puedan ir y consultar el documento completo. Es un documento amplio, sumamente rico. La información que da, sin duda, no se encuentra en otra fuente, dado que el ejercicio de la consulta infantil y juvenil es único en su tipo. Merece un análisis a detalle de la información que nos generó. Así que haremos mención solamente de algunos datos emblemáticos de la misma. Por ejemplo, dentro del tema del cuidado del planeta, recordando, insisto, que las preguntas que se realizaron fueron dentro del contexto de la pandemia, vamos a encontrar que en el rango de 3 a 5 años de edad, le preguntaron a las niñas y niños cómo se habían sentido durante la pandemia del coronavirus, y manifestaron para nosotros, para la Ciudad de México, que el 29% de estos dijeron sentirse felices, mientras que el 27.99 dijeron estar aburridos, y en una menor escala se tocaron sentimientos o se señalaron que sentían tristeza, miedo, enojo y en algunos casos inclusive cansancio, pero fue un menor porcentaje. Muchas gracias. En el caso del rango de 6 a 9 años, vamos a encontrar que se les preguntaron también sobre sus sentimientos durante la pandemia, y la mayoría dijo sentir felicidad. Un 48.88% dijeron que siempre se sintieron felices. Algún otro porcentaje no contestó, y en menor escala dijeron algunas veces se pudieron sentir felices. Mientras que el sentimiento de tristeza resaltó que el 20.10% dijo que nunca se sintieron tristes, mientras que solo el 23.01% dijo que siempre sintió tristeza, y 56.89% dijo que algunas veces llegó a sentir tristeza. En el rango de 10 a 13 años, los sentimientos fueron, o el porcentaje dijo una tercera parte que siempre estuvo feliz, mientras una quinta parte dijo que muchas veces llegó a sentir felicidad, y solo el 18.52% dijo que jamás se sintió feliz en este tiempo. En el caso del sentimiento de la tristeza, un poco más de la cuarta parte dijo sentirse triste pocas veces, y un poco menos de la cuarta parte dijo que nunca se sintió de esta manera. En el caso del rango de 14 a 17 años, se destaca que en general las y los participantes afirmaron haberse sentido siempre o casi siempre felices, mientras que solo el 23.58% dijo que nunca sintió felicidad. En el caso de tristeza, una tercera parte dijo de este segmento de edad que nunca se sintieron tristes, y solo un 13.37% dijo que siempre
sintió siempre haber estado triste. En cuanto al tema de cuidado y bienestar, relacionado por supuesto también con este cuidado que reciben de otras personas, de las personas que están cerca de ellos, dejaron claro, algo que señalaron de manera clara, es que les importaba mucho el cuidado de las personas vulnerables. De manera específica, se les preguntó el cuidado que reciben cuando están con alguna de estas personas, se les dijo cómo te sientes. Las 4 figuras familiares sobre las que se enfocó, las más señaladas, son la madre, el padre, la abuela y el abuelo, y la mayoría experimenta felicidad cuando están con ellos y en un menor grado miedo o tristeza. Respecto del tema de los derechos humanos, lo mismo, mantuvimos esta línea común donde se les preguntó sobre la condición del ejercicio de sus derechos, obviamente dentro del marco de la pandemia, insistimos, y ahí vamos a encontrar el entorno en el que ellos estuvieron desarrollando durante su etapa de estudio, tanto las niñas, niños, adolescentes, y cuál fue o cuál pudo haber sido el efecto posible de haber estado en este contexto y el aprovechamiento escolar en el mismo. La mayoría de ellos dijeron que se sintieron bien, algunos otros dijeron haberse sentido más o menos, y unos menos, en menor porcentaje, haberse sentido mal estándose desarrollando en este contexto, y obviamente las expresiones van en rango, como podemos ver dentro del rango. Hay una aclaración sobre esta pregunta en específico, no se hizo a los niños de 3 a 5 años, se hizo solamente en los rangos de 10 a 13 y de 14 a 17 años, y obviamente el 62.12, que fue el que ganó, dijo de ambos rangos, el de 10 a 13 dijo sentirse bien, y el de 14 a 17 fue el 50.97% que dijo que se sintió bien a pesar del contexto de pandemia, estando desarrollando sus actividades escolares. Mientras que más o menos encontramos que de 10 a 13 años el 23.03% dijo haberse sentido de esta manera, y en el rango de 14 a 17 dijo haberse sentido más o menos el 40.10%. Y mal, dentro del rango de 10 a 13 años, dijo 14.85% que se sintió mal en este contexto haber desarrollado sus actividades escolares, mientras que el 8.93% del rango de 14 a 17 dijo haberse sentido mal habiendo hecho esta actividad en el contexto, insisto, de la pandemia. Por ahí les han hecho ya entrega, una vez que se han registrado, de los códigos QR donde podrán consultar los resultados a nivel nacional, que son los resultados obviamente integrales y que nos dan un contexto en el país respecto de la consulta infantil, pero de manera particular tenemos los resultados de la entidad, de la Ciudad de México, donde también está el código QR que los dirigirá de manera amplia a los resultados que yo solamente he hecho mención, insisto, de una manera o de datos meramente emblemáticos, pero que sin duda les invitamos a todas y todos a consultar. Es necesario enfatizar que el propósito de la consulta es que las expresiones de la niñez y de la adolescencia se atiendan institucionalmente, siendo posible ello con la suma de aliados estratégicos, quienes, por cierto, han sido parte del Grupo Coordinador Institucional para la implementación de la consulta, así como, obviamente, el concurso de las instituciones del Estado mexicano, particularmente tratándose de la Ciudad de México, de quienes hoy se encuentran presentes, las autoridades que darán seguimiento a estas actividades a través de la implementación de políticas públicas y que podrán, por supuesto, hacer uso de esta información de una manera más rica, conociendo ahora el contexto en el que las niñas y niños y adolescentes ven las condiciones de vida que tienen. Estoy segura también de que quienes hoy reciben los resultados de esta consulta, quienes les estamos presentando estos resultados, sabrán de hacer un análisis y un aprovechamiento al máximo de la información que se está poniendo a su alcance, cuyo objetivo común, tanto para esta institución como para todas las autoridades y los integrantes del grupo coordinador, es seguir fortaleciendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre ellos, por supuesto, el derecho que tienen a opinar, el derecho que tienen a participar y a no sentirse discriminados en todos los temas que les atañen, porque esta es una de las grandes cosas que los resultados nos dicen, que la niñez adolece o se siente en este tema sumamente vulnerable. Finalmente, reitero que los resultados de forma integral están a disposición de las autoridades y, por supuesto, de toda la ciudadanía, ya que lo que se ha generado
a través del trabajo de la consulta infantil. Es un insumo que está a la disposición de todos y es público. Muchas gracias, agradezco el tiempo que me han permitido. Para continuar, daremos la palabra a la licenciada Patricia Bendaño Durán, consejera presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Antes, me permito dar la bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo Román, que se ha integrado con nosotros. Muy buenos días a todas y a todos. Es de verdad un enorme gusto encontrarme en este recinto. Por supuesto, saludo a todas las autoridades, tanto a las del Instituto Nacional Electoral, a María Luisa, que ha tenido la gentileza de invitarnos a este evento, por supuesto a la consejera Fabiola, a las diputadas y diputados, a las alcaldesas que nos acompañan y a todos ustedes, por supuesto. Pero definitivamente las personas más importantes en este evento y que tenemos dignos representantes aquí son los chicos que hoy nos acompañan, chicas y chicos que hoy nos acompañan y aquellos que participaron. Y esto me mueve a la reflexión básicamente respecto a cuáles son las funciones de los institutos electorales. Y los institutos electorales, curiosamente, la población en general no identifica claramente que otra de nuestras funciones esenciales, fundamentales, es la educación cívica. Y la educación cívica implica conocer derechos y obligaciones también de todas y todos los habitantes, de todas y todas las personas ciudadanas de este país, y esa es una de nuestras grandes funciones, uno de nuestros grandes pilares, la educación cívica. Y estos datos que ahora tenemos a la mano, resultado de esta consulta infantil y juvenil, es buscar esos oro molido que nos están entregando a todas las autoridades que el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo, recabando esta información que tiene que ser útil ¿para qué? Para tomar decisiones, para encaminar programas, para diseñar políticas y para atender a estas niñez y a esta juventud que han sido definitivamente, todos fuimos impactados por la pandemia, y yo creo que estos son algunos de los grupos que merecen una atención prioritaria. Ellos han sido afectados, son generaciones marcadas y de nosotros depende tomar las decisiones necesarias para hacerlos que puedan poder sobreponerse y salir fortalecidos de estos eventos tan dramáticos que les ha tocado vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Tenemos esa enorme responsabilidad de tomar decisiones en todos los ámbitos, porque esta información nos está marcando que ellos se sintieron afectados y que no sabemos también cuántos más que no participaron pueden reflejar impactos importantes de todo tipo en la salud, en su condición socioeconómica, en el desarrollo de sus capacidades desde los más pequeños, los que están en la etapa de la primaria, de la secundaria, los adolescentes, esa callejón sin salida en el que se encontraban y que muchos de ellos quedaron ahí en espera de que alguien acudiera a apoyarlos. Estamos avanzando en este enorme problema que pues ni en mis sueños más terroríficos nunca imaginé. En algunos momentos yo decía, pues ya no más falta que salgan los zombies o que caiga un asteroide, porque esto de verdad rebasa mi capacidad de sorpresa. Y quiero decirles que si nosotros nos sentimos, o por lo menos personalmente me sentí impactada y por supuesto que me sentí afectada emocionalmente, impotente, pues no logro imaginar de qué manera estas personitas, niños y jóvenes van a poder, que estoy segura que lo van a hacer, van a poder sobreponerse a esta situación. Yo quiero que todos los que estamos aquí y quienes no estén aquí puedan consultar los resultados de esta consulta que el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo para poder detectar algunas de las muchas aristas que claramente se muestran ahí, pero algunas otras se pueden inferir. ¿Cómo vivieron esta etapa? ¿Qué les preocupa respecto al planeta? ¿Cómo creen que pueden ayudar? ¿Cómo se sintieron afectados en estas circunstancias? Pero sobre todo, que más allá de esto que nos manifiestan de muchas formas en sus diferentes edades, nosotros lo tomemos
como un parámetro para tomar acciones, porque el hecho de que se obtengan datos tan relevantes y no tomemos acciones, pues la realidad es que este enorme esfuerzo que desplegó el Instituto Nacional Electoral en todo el país y en la Ciudad de México, pues no rendía frutos si solamente se quedan en datos estadísticos, en indicadores y que nadie tome alguna acción. Yo de verdad invito a todas y todos, desde el ámbito gubernamental, pero también del ámbito de las organizaciones civiles y desde el ámbito interno de cada uno de nosotros, en nuestro entorno familiar o comunitario, que tomemos acciones para resolver esta problemática que estas personas tan importantes en nuestro país, que constituyen nuestro futuro y que nosotros tenemos que allanar el camino para que su desarrollo sea pleno y feliz, puedan resolver esta circunstancia tan particular que les está dejando una huella muy importante y en la que todos y todas tenemos responsabilidades. Decir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México está comprometido siempre de participar en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, que es una de nuestras funciones, y que le reitero a María Luisa, por supuesto a todos los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional Electoral, que en nosotros siempre tendrán un aliado estratégico, y si en esta ocasión se brindaron instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México para coadyuvar en esta tarea, cuenten con nosotros invariablemente, siempre tendrán una mano aliada para llevar a cabo este tipo de ejercicios. Les agradezco infinitamente su atención y enhorabuena por estos resultados, y que nosotros nos propongamos de manera conjunta elevar el número de participación. Creo que es nuestra obligación incrementar para tener una fotografía más precisa de todas las opiniones de niñas, niños y adolescentes. Felicito a todos los que participaron e invito para la próxima edición que participen más y más niñas, niños y adolescentes jóvenes, todos en este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Ahora damos el uso de la voz a María Elena Nájera López, participante de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Muy buenos días, señoras y señores, legisladoras y legisladores. Diputada Polinia Romana Sierra Bárcena, presidenta de la Comisión de Atención del Desarrollo de la Niñez, consejera general del INE, Adriana Favela, representantes de las instituciones aliadas. Quiero agradecer a todos ustedes por la cordial invitación de otorgarme la muy valiosa oportunidad de presentarme ante todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es María Elena Nájera López, actualmente curso el 6º grado de primaria en el Colegio Vasconcelos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y vengo con la intención de exponer ante todos ustedes los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. En primer lugar, me parece muy importante destacar y enaltecer la relevancia de llevar a cabo estos ejercicios de opinión, en la que la participación y la expresión de todos los niños y jóvenes es reconocida según las actuales legislaciones. Como ustedes están enterados, durante la Consulta Infantil y Juvenil 2021, los temas sobre los que se nos pidió nuestra opinión fueron el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Los resultados demuestran en el primer tópico que a los niños y jóvenes nos preocupa y ocupa el cuidado del planeta, que tomemos conciencia con aspectos que nos competen y corresponden para cuidar el planeta. Somos y estamos conscientes de nuestra participación es importante, y que acciones muy sencillas como cerrar oportunamente un grifo o llave de agua impactan de manera muy significativa para evitar consecuencias futuras. Mi generación, así como las anteriores y posteriores, estamos preocupados por el cuidado de los animales, el calentamiento global y el cambio climático. Las propuestas que más destacan de esta consulta son hacer un manejo responsable de los residuos, así como plantar más árboles. Otro aspecto muy destacable de esta consulta es la pandemia por COVID-19, la cual, al igual que a todos ustedes, nos afectó de sobremanera en muchos aspectos de nuestra vida. Si me permiten dar una opinión sobre el aspecto emocional,
Los resultados de la consulta arrojan condiciones que me permiten expresar la anterior opinión. Según las gráficas, muchos de nosotros sentimos miedo y tristeza ante la situación vivida. Me parece que es muy lógico, ya que vivimos una situación algo sin precedentes y solo éramos espectadores de una situación mundial de la cual no sabíamos nada. Asimismo, es importante mencionar que si bien teníamos miedo y tristeza, los resultados también arrojan que nos sentíamos protegidos en nuestras casas con nuestras familias. En algunas ocasiones también el aburrimiento se asomó en nuestra rutina. Sin embargo, por ejemplo, en mi colegio, las clases continuaban de manera virtual, utilizando la tecnología y los recursos disponibles para continuar no solo aprendiendo, sino manteniendo el contacto con mis compañeros. Otro aspecto importante que señalar dentro de toda la pandemia, pudimos establecer y reconectar lazos con nuestra familia, pasando más tiempo juntos. Si bien extrañábamos a nuestros compañeros y maestros, así como familiares que no viven en la misma casa, tuvimos la oportunidad de compartir durante muchos días con los nuestros. La falta de asistencia en nuestras escuelas fue uno de los temas más difíciles de llevar, ya que extrañábamos el contacto con nuestros compañeros y maestros. Las condiciones nos hicieron resaltar la importancia de las clases presenciales y las ventajas que nos proporcionan asistir a nuestras escuelas. El siguiente tema tiene que ver con el cuidado y bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes. Los resultados muestran que la mayor parte de nosotros sentimos miedo y tristeza que la mayor parte nos sentimos felices al lado de nuestras madres. Es importante señalar que también los resultados arrojan que son precisamente ellas las que consideramos que mejor nos cuidan. Destaca otro punto importante en este apartado. Los resultados nos indican que nosotros opinamos que platicar, escuchar y convivir con respeto es algo que las personas que nos cuidan deben de aprender con la finalidad de una convivencia sana. También nos preocupa ser testigos de discriminación hacia ciertos grupos de personas. Debemos notar que para estas generaciones no existen condiciones que nos diferencien de los demás, que aceptemos, apoyemos y sobre todo respetemos las diferencias. El último tema de que la consulta pide nuestra opinión es sobre los derechos humanos. Destaca derecho a la salud, en el cual es importante mencionar que nos preocupa una alimentación sana, así como realizar actividades que nos ejerciten. La educación es un derecho y todos nosotros lo sabemos y le exigimos. Nuestra opinión es que se mejoren las condiciones tanto de infraestructura como la calidad educativa. Con base en todos los resultados que la consulta arroja, me permite expresar mi opinión sugiriendo a todos ustedes de una manera muy respetuosa que las leyes que nos rigen sean revisadas y por supuesto cumplidas para salvaguardar los temas de interés que a todos nos incumben. Por ejemplo, en los temas de discriminación, que haya campañas para sensibilizar a todos los ciudadanos, así como leyes que protejan a los grupos más vulnerables. Por otro lado, me parece muy importante que el tema del cuidado del medio ambiente sea de suma importancia para el actual y para regular y hacer cumplir todo lo necesario para que las actividades humanas tengan un impacto menor en nuestro planeta. Considero que la pandemia por COVID-19 nos deja muchas lecciones, pero creo que una de las más importantes es que debemos estar preparados para este tipo de situaciones, por lo que yo creo que es de suma importancia invertir en ciencia, incentivar y aumentar los recursos destinados a la investigación, así como al gran talento que existe en nuestro país. Como conclusión, habiendo expuesto ante todos ustedes, honorables legisladores, los datos más relevantes de la consulta infantil y juvenil 2021, así como mi opinión sobre aspectos a considerar, me permite hacer con mucho respeto la siguiente pregunta. ¿Qué medidas van a tomar para garantizar que se cumplan las garantías y las opiniones de todas las niñas, niños y adolescentes, los cuales seremos futuros ciudadanos de nuestro amado país? Muchas gracias por su amable atención. Que tengan todos ustedes un excelente día.
Cedemos ahora la palabra a Mauricio David Villalobos Zarazúa, participante de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Buenos días, señores y señoras, legisladoras y legisladores. Diputada Polinia Romana Sierra Bárcena, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. Consejera Adriana Favela, representante de las instituciones aliadas. Mi nombre es Mauricio David Villalobos Zarazúa. Actualmente me encuentro cursando el 6º año de primaria en el Colegio Vasconcelos. El día de hoy me encuentro ante ustedes con el fin de exponer mis consideraciones y opinión acerca de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Como es del conocimiento de muchos de ustedes, con cada elección federal, el Instituto Nacional Electoral realiza esta consulta infantil y juvenil para niñas, niños y adolescentes de entre 3 a 17 años. Lo importante y destacable de esta consulta es que los niños y adolescentes ejercemos nuestro derecho a participar y expresar lo que sentimos y opinamos sin influencia de alguna persona adulta, aunado a que podemos ocupar los medios electrónicos para opinar. En esta ocasión, los temas que se consideraron fueron muy interesantes, ya que se enfocaron en el ciudadano del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Cabe señalar de que estos temas fueron elegidos por niños, niñas y adolescentes que participaron en la definición de los mismos. Esta consulta fue aprobada por el Consejo General del INE, conformada por un comité técnico. Para ello, el Instituto invita a diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como aquellas otras que están relacionadas con los temas que se abordan en la consulta. Durante el mes de noviembre de 2021, nos expresamos en gran medida sobre la pandemia que nos acecha actualmente, así como los ciudadanos y sus derechos. Participamos por grupos de edades de 3 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Esto creo a mi pensar que fue por el grado de conocimiento que cada uno de ellos tiene, ya que no se le puede hacer la misma pregunta a un niño de 3 años que de 17 años. La importancia de esas consultas son las expresiones de niños, niñas y adolescentes, que no se ven influenciados por el enfoque adultocéntrico. Esto sirve al Instituto Nacional Electoral para generar estadísticas que ayudan al instituto a saber qué es mejor o qué se puede realizar para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes relacionados con los temas vistos. La consulta generó la siguiente información en la Ciudad de México. Personitas que participaron y que cuentan con alguna discapacidad fueron 20.139. Personitas que viven en algún albergue, 1.577. Personitas que viven en situación de calle, 625. Personitas que trabajan actualmente, 33.982. De las anteriores que señalaron a ser obligados a trabajar, 1.893. Personitas que reconocieron ser indígenas, 8.173. Personitas que se identificaron como afrodescendientes, 10.006. Personitas que mencionaron ser migrantes, 121.196. Revisando sus primeros datos, me permito preguntar: las condiciones de vida, salud, descanso, oportunidades de escolaridad y estos trabajos vulnerables permiten que el día de mañana sean personas útiles a nuestro bello y gran país, México. Y mi pregunta va dirigida a ustedes, como legisladores, pues ustedes son los que generan todas las leyes que permitan una real mejora en esta ciudad. Por ejemplo, hay niños huérfanos que podrían vivir otra historia si fueran adoptados por padres amorosos, y entonces pregunto, ¿por qué es tan difícil adoptar en México? También me parece importante mencionar que yo veo muchos jóvenes mal llamados ninis. Desde que recuerdo los mismos espacios, es decir, limpiando parabrisas, pregunto, ¿de veras les preocupan a los jóvenes? Los cuales en su mayoría el día de mañana llegarán incluso a tener hijos. ¿Qué será de esos niños? ¿Por qué se les permite que los padres los manden a trabajar si está prohibido? A los migrantes que piden limosna con sus padres en los semáforos, ¿de veras alguien se ha preocupado por ayudarlos? ¿Qué ocurre con un menor que consume drogas?
Algo muy importante que resultó en esta consulta fue que en la Ciudad de México el 49.83% de niñas y niños y adolescentes mencionan que les preocupa el calentamiento global y cambio climático. Al respecto a los legisladores, ¿existen programas apoyados por el gobierno local para disminuir la contaminación? Les planteo lo siguiente: yo clasifico mi basura, como en la escuela me explican, en mi casa la clasificamos, pero la llevo al camión de basura y la revuelven. Es decir, que no hay un seguimiento verdadero de la autoridad a esa urgente necesidad de salvar el planeta. También he visto que en la Ciudad de México sigue creciendo, entonces, donde había árboles o parques, construyen edificios. Entonces, legisladores, ¿de veras les preocupa heredarnos una cultura sustentable? Respecto a los problemas del entorno y de acuerdo a la consulta efectuada en el 2021, los niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años decimos que los problemas que más nos afectan son la discriminación que perciben, la desigualdad y violencia contra la mujer, el abuso sexual infantil y la pobreza y falta de trabajo. Señoras y señores legisladores, pregunto, ¿por qué hay niños maltratados, abusados y tan pobres? ¿Cómo poderles dar mejor vida, alimentos y educación? ¿Cómo evitar que limpien parabrisas, se droguen y sean discriminados? ¿Qué leyes hay para apoyarlos? Los niños sabemos que tenemos derechos humanos y pedimos que sean respetados. ¿Cómo? Alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres son tratar a todas y todos con respeto. La igualdad de oportunidades para estudiar. Eliminar la violencia contra la mujer es un tema muy importante, así como eliminar estereotipos. Es muy triste lo que ocurre en nuestro país, falta de respeto y cuidar a las mujeres. Un tema que no puedo faltar en esta consulta por la importancia que tiene el día de hoy fue el periodo de pandemia por COVID-19. La respuesta de los niños, niñas y adolescentes de 10 a 13 años en orden de prioridad fueron las siguientes: que con el COVID ha cambiado mi relación con mis amigos de la escuela, mis tareas y casi no jugamos con el trabajo virtual. Me da tristeza que haya COVID-19, porque mis padres gastan mucho y algunos amigos hasta perdieron familiares o sus padres perdieron el trabajo. En esta consulta participaron a nivel nacional un total de 6.976.839 niñas, niños y adolescentes. En la Ciudad de México la participación fue un total de 425.504 personas, los cuales representan el 24.09% de la población que en ese segmento de edad habita en la entidad federativa. Esta cifra representa un incremento de 23.01% en comparación con el 2018, es decir, aumentó la participación. Mi conclusión al respecto de este tema es que son consultas muy importantes para las instituciones, ya que se les permite tener una fuente de información muy valiosa, ya que los niños, niñas y adolescentes de estas edades no están aliados o influenciados, y esto hace que las respuestas sean más sinceras, que les permita a ustedes tomar cursos de acción que permitan en un futuro hacer de México un país mejor para nosotras y nosotros. Gracias por su atención. Contaremos ahora con la participación de la maestra Rosario Sánchez Ramos, directora general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Muy buenos días a todas, a todos. Buenos días a todas las autoridades que hoy nos acompañan. A nombre del doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, agradecemos la invitación del Instituto Nacional Electoral a la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, que permitió que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus derechos a la participación y a la expresión. Esta consulta, como ya lo han referido, se llevó a cabo en el mes de noviembre, sobre temas fundamentales como el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. A más de 2 años del inicio de la pandemia, nos da mucha alegría coincidir nuevamente con ustedes en este tipo de espacios que invitan a la reflexión a partir de hallazgos importantes que esta consulta nos permite documentar.
En el caso de la Ciudad de México, más de 425,000 estudiantes participaron en este gran ejercicio, pese a los tiempos difíciles que a todas y todos nos ha tocado vivir, como ya lo han mencionado, en una modalidad presencial, pero también en una modalidad en línea. Como todos sabemos, derivado de la contingencia sanitaria, a partir de marzo 2020, las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de México se suspendieron. Y bueno, durante el último siglo de nuestra historia no habíamos enfrentado un reto de esta magnitud. El sistema educativo no estaba preparado para un modelo a la distancia. Sin embargo, pese a la adversidad, la educación nunca se detuvo. Toda la comunidad asumió con mucha fortaleza este desafío, gracias al acompañamiento de todas y todos los maestros, y sobre todo de los padres y madres de familia. Frente a esta situación se dio paso a una nueva forma de aprendizaje y de enseñanza a distancia. Afortunadamente, desde finales de agosto del año pasado, las clases presenciales se han reanudado en la Ciudad de México y en todo el país. En el caso de la ciudad, más de 1.2 millones de estudiantes de educación básica y 70,000 docentes han regresado a las aulas. A partir de este regreso ha sido posible retomar diversos ejercicios, como es el caso de la consulta infantil. Agradecemos mucho el acompañamiento y el apoyo de todas y todos los maestros que apoyaron en este ejercicio, así como de las madres y padres de familia, quienes han sido parte fundamental para que todos estos estudiantes hayan participado. Sin duda, los resultados de esta consulta sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos serán información muy valiosa para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Esta información, sin duda alguna, contribuirá al fortalecimiento de acciones que garanticen los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Escuchar las opiniones de nuestra comunidad educativa, especialmente de nuestros niños, sobre todo después de un confinamiento tan largo en casa, representa una oportunidad de fortalecer las acciones que benefician a la niñez, acciones que ya se emprenden en la ciudad. Hoy todas las niñas y niños de la Ciudad de México cuentan con una beca mensual, uniformes, útiles escolares, alimentos fríos y calientes en las escuelas, que sin duda alguna contribuyen a su desarrollo personal y por lo tanto mejoran las condiciones para que puedan estudiar. Adicionalmente, se han redoblado los esfuerzos para la atención socioemocional de toda esta comunidad educativa, para lo cual se han generado contenidos con el acompañamiento de instituciones y especialistas en la materia, se han realizado capacitaciones para las maestras y los maestros, así como también para las madres y padres de familia, con el objetivo de que puedan contar con herramientas para atender a nuestras niñas y niños. También hemos realizado diálogos virtuales directamente con los estudiantes de secundaria sobre temas muy importantes como autocuidado, manejo de las emociones, alimentación saludable, entre otros temas igual de relevantes. Hemos fortalecido nuestra guía operativa para la convivencia escolar, hemos mejorado muchos protocolos de atención a los estudiantes, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos. Se han realizado alianzas importantes con la iniciativa privada. Por ejemplo, en 2019 la Autoridad Educativa Federal, en colaboración con Facebook, inició el programa Misión Paz Escolar, un programa dirigido a combatir y atender el bullying que desafortunadamente se da en las escuelas. El año pasado, en colaboración con AT&T, generamos contenidos para estudiantes, maestras, padres, madres de familia, sobre un tema muy importante, civismo digital. Esta práctica educativa fue reconocida y premiada como el mejor programa educativo en materia de ciberseguridad por la CAMIETI. En el mes de mayo, la autoridad, junto con el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inició el programa de atención a las violencias y a las adicciones en escuelas secundarias de Gustavo Amadero e Iztapalapa, y de manera gradual se extenderán a todas las escuelas de la Ciudad de México. Estas acciones, solo por mencionar algunas, son parte del compromiso que la autoridad educativa tiene con la niñez. Estamos ya a un mes de concluir el ciclo escolar y durante estas últimas 4 semanas vamos a continuar reforzando los aprendizajes fundamentales, realizando actividades deportivas, culturales y de apoyo socioemocional, porque la escuela es un lugar seguro,
para las y los estudiantes de la ciudad. Apoyar y atender a la niñez es responsabilidad de todos. Por ello, como institución educativa, agradecemos este tipo de encuentros que abonan, sin lugar a dudas, a la construcción de mejores políticas educativas. Muchas gracias por su atención. Felicidades por este gran ejercicio. Escuchemos ahora el mensaje de la diputada Mariana Gómez del Campo Urza, integrante de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mi queridísima Polimnia Romana por esta invitación, por esta gran iniciativa para poder revisar aquí la consulta juvenil 2021. Me parece clave además pues cada una de las respuestas, ¿no? Porque no estamos hablando de pocas niñas, niños y adolescentes consultados. Estamos hablando de que participaron más de 6.9 millones de niñas, niños y adolescentes mediante casillas físicas y virtuales. Felicito al INE por esta gran iniciativa, al Instituto Nacional Electoral, una vez más alzar la voz desde aquí, la importancia de nuestro INE en una democracia que todos los días se ve amenazada. Me parece fundamental decirlo y señalar sobre todo que tenemos que seguir trabajando para construir de la mano con la ciudadanía instituciones fuertes, instituciones sólidas, y qué mejor este ejemplo, la consulta infantil y juvenil, para decirle a las y los ciudadanos de la importancia que tiene nuestro INE. La importancia que tiene porque desde niños tenemos que ir concientizando, tenemos que ir haciendo lo que esté en nuestras manos para que esos niños, esos adolescentes, a la hora de poder emitir su voto, lo hagan de manera informada, lo hagan habiendo también participado, que puede ser desde la sociedad civil. Por eso tan valiosa la participación aquí, tanto de María Elena como de Mauricio. Créanme que se convierten en inspiración para todas y todos nosotros. Bueno, aquí habemos mayoría de mujeres. Se convierten, de verdad, María Elena y Mauricio, en inspiración. Cada una de sus palabras, sus peticiones aquí, su preocupación a partir de la pandemia, lo que significó para nuestros niños la pandemia, y ya lo decía aquí la consejera, si a nosotros nos afectó de determinada manera en nuestro día a día, incluso hubo mucha depresión y podemos aquí hablar de tantas cosas, imagínense lo que fue para nuestras y nuestros chiquitos a lo largo y ancho del país. Nosotros estuvimos en su momento, cuando fuimos niños, acostumbrados a ir a la escuela, y ahora hacer la escuela, tener tus clases en línea, créanme que al final del día no es algo normal. Aunque lo hayamos ido normalizando, no es algo normal. A las niñas y niños les gusta ir a la escuela, les gusta estar en el patio, les gusta compartir el lunch, les gusta hacer tantas cosas con sus compañeritos que en esta pandemia pues no se les permitió. Y yo recogería, porque aquí todos han hablado de los resultados y en su momento podrán incluso, si no es que ya, tener acceso a cada uno de los datos en línea. Yo recogería sobre todo lo señalado aquí por María Elena y por Mauricio, la necesidad de impulsar campañas para combatir la discriminación, por ejemplo, la necesidad también de eliminar la violencia contra las mujeres. Créanme que hay que generar conciencia de todo esto desde primaria, secundaria, para que no normalicemos la violencia, no normalicemos que así se vive en nuestro país, sino todo lo contrario. Hay que educar para que una niña no sea golpeada, hay que educar para que no se le haga bullying
al compañero de escuela. Hay que educar para todo ello y todo esto solamente se va a lograr hasta que haya una verdadera conciencia. Nuevamente, y saludo a cada uno de los que está en este presidium. No quiero profundizar mencionando a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en el Congreso local, estar aquí acompañando a Polimnia, que ha hecho un trabajo fenomenal al frente de esta comisión de la niñez, siempre muy consciente, siempre echada para adelante, siempre viendo de qué manera se le puede ayudar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Quiero decirte, Polimnia, que tienes en mí una gran aliada desde la Cámara de Diputados y sobre todo una gran aliada para emprender la legislación que sea necesaria. En un tema, en un México tan polarizado, yo esperaría que el tema de las niñas, niños y adolescentes y que tengan un mejor presente y un todavía mucho mejor futuro no debiera ser tema ni de polémica, ni de desacuerdo, pero a veces sí ocurre. Esa es la realidad y tenemos que dar batallas, muchas batallas para que desde el Congreso local, desde la Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, de la mano con las alcaldías, hay un compromiso importante. Aquí tenemos a Lía Limón, nuestra alcaldesa en Álvaro Obregón, también con un compromiso puntual para apoyar a las niñas y niños, y qué mejor que mencionar aquí el tema de las estancias infantiles. Es una alcaldía que echó a andar ya este programa, que ya existía a nivel federal, que decidió este gobierno desaparecerlo, y a nivel local se han hecho esfuerzos importantes para que las jefas de familia, todas aquellas mujeres que no tienen en dónde dejar a sus pequeños, pues tengan la oportunidad de dejarlo en una estancia infantil segura. Y Lía es una de esas mujeres impulsoras en la alcaldía Álvaro Obregón para que así sea. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que las mujeres no nos detenemos, que las mujeres estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos. Si unos no quieren apoyar políticas públicas o legislación al respecto, pues nosotras vemos cómo nos las ingeniamos para que esas niñas y niños tengan oportunidad de contar con una estancia infantil. Y para mí es el ejemplo pues más cercano que puedo dar en estos momentos de política pública que desaparece y que hoy hay alcaldes y alcaldesas que dicen, ok, lo pueden desaparecer a nivel nacional, pero aquí en mi alcaldía sí va a haber estancias infantiles. Y yo cerraría solamente con un punto que me parece también de gran relevancia. Yo voy a trabajar, y estoy segura que todos los que están en este presidium son aliados del tema, voy a trabajar sin descanso para que nuestras niñas y niños tengan medicamentos. La salud es un tema fundamental. Ustedes saben, si no hay salud, no hay nada. Por más que el niño tenga todas las ganas de estudiar, de querer salir adelante, si tiene cáncer y su cáncer no es atendido porque no hay medicamentos, pues el niño lo más probable es que pierda la vida. Entonces creo que tenemos que ser mucho más sensibles al tema, y se los comparto porque hace unos días estuve con un grupo de amigas, compañeras de un colectivo al que pertenezco, 50+1, un colectivo de mujeres, y estuvimos en un hospital con niñas y niños con cáncer, y me dicen hace un momento, ¿qué crees? Ángel murió el viernes. Entonces, híjole, cuando ves que se pudo haber atendido con anticipación, cuando ves que pudo haber tenido la autoridad una respuesta mucho más inmediata, es de verdad muy, muy triste, muy penoso, porque así como Ángel hay muchos chiquitos, chiquitas que hoy no han sido atendidos y que el gobierno sigue diciendo que sí hay medicamentos, y a la hora de acudir a los hospitales te das cuenta que no lo hay. Y quería aprovechar este momento, esta presentación de la consulta infantil y juvenil, porque es uno de los derechos por los que tenemos que velar para que nuestros niños tengan acceso a la salud, para que nuestros niños tengan acceso a la educación.
y así podemos hablar de muchos derechos que hoy nuestros niños han perdido y que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que seguir alzando la voz y desde nuestra trinchera trabajar para que haya legislación a favor de ellas y ellos, y también políticas públicas que no los desamparen. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con las palabras del diputado Víctor Hugo Lobo Román, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, muy buen día tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, un saludo a los ciudadanos que nos hacen favor de seguir y que se involucran en el quehacer de la ciudad y que nos siguen a través del canal del Congreso de la Ciudad. Saludo con mucho gusto y agradezco en primera instancia la invitación a este importante espacio. Saludo con reconocimiento, por supuesto, en primera instancia, no quiero dejar de hacerlo de manera destacada, la doctora Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral, y desde aquí mandar un reconocimiento al extraordinario trabajo que viene realizando el Instituto Nacional Electoral, a su presidente Lorenzo Córdoba, un reconocimiento, nuestra felicitación y por supuesto el respaldo de los capitalinos para seguir fortaleciendo el trabajo institucional que nos ha costado muchísimos años, muchísimas vidas, fortalecer la democracia en nuestra capital, en nuestro país. Saludo también a la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la licenciada Patricia Bendaño. También reiterarle nuestro reconocimiento, nuestro respaldo. Ya lo decía la diputada Mariana, es importante respaldar estas instituciones. Hoy sufren una amenaza importante. ¿Y cómo se ve? Pues evidentemente en el recorte de recursos que ha tenido el Instituto Nacional Electoral y recientemente el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se ha pensado que no tiene utilidad, y pues pregúntenle a los prácticamente 7 millones de niños y jóvenes que participaron en esta consulta infantil y juvenil, en donde se desprecia su opinión para que pues estos ejercicios se dejen de realizar una vez que se recorta recurso a estas importantes instancias democráticas de nuestra nación. Saludo por supuesto, mis compañeras, por supuesto a la diputada Mariana Gómez del Campo, a la alcaldesa Lía Limón, a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, a las autoridades educativas federales, a mi compañera diputada y una luchadora social destacada en la capital que ha trabajado muchos años por los derechos de las niñas y de los niños con un trabajo muy destacado que me satisface mucho acompañar ese equipo con la diputada Polibnia Romana. Gracias, diputada Polibnia. Quisiera saludar a las autoridades del gobierno de la ciudad, pero pues no vemos a ninguna. Pero no tengan preocupación, niñas y niños, vamos a llevar la voz a la tribuna pública de esta capital para que se exprese y se conozca y se escuche la voz que nos hicieron llegar a todas y todos. Quisiera de manera muy concreta, por supuesto hay muchas intervenciones, no quisiera extenderme demasiado, solo identificar que estamos dando avances importantes como sociedad en temas donde nos tuvimos que ubicar, reaccionar, y el instituto logró reaccionar de manera importante para recoger estos insumos fundamentales, y también hay que destacarlo que una gran cantidad de estas opiniones se dieron a través de la condición virtual, no solamente en la condición física que nos generó el tema del COVID, sino también el impulso que se viene desarrollando a las nuevas tecnologías, el destacar que poco más de 25,000 espacios virtuales fueron desarrollados para esta consulta infantil y juvenil. Habla de esta visión a futuro y no de una visión, digamos, frenada, una visión de retroceso, sino por supuesto una visión que tiene que entender y recoger. No hay que ser genio para saber cuáles las decisiones que debe tomar quienes hacemos y asumimos la representación popular. Quienes escuchen, solamente tenemos que tener los mecanismos institucionales, formales, para saber qué es lo que los ciudadanos quieren, saber qué es lo que los niños y los jóvenes nos manifiestan, saberlo encauzar, saberlo sistematizar y saberlo procesar. Es el esfuerzo que se viene realizando con esta consulta. Este es el mecanismo virtuoso, es el mecanismo más útil que tenemos quienes tenemos la responsabilidad de transformar el sentir de los ciudadanos en acciones
en políticas públicas, en normas, pues este es el insumo. Quitar este insumo, quitar este mecanismo sería dejar una visión única e intentar que las políticas se desarrollen con una visión única, o que peor aún, se dieran decisiones a través de ocurrencias o de improvisaciones. No hay otra mejor manera de gobernar que escuchando a las y los ciudadanos y a las niñas y a los niños. Por supuesto que nos da una gran lección el mensaje de María Elena, el mensaje de Mauricio, de cómo garantizar que lo que ellos virtieron en estas consultas no será olvidado. ¿Qué garantía tienen prácticamente los 7 millones de niños y jóvenes que se tomaron ese momento para interpretar su sentir y expresárnoslos? ¿Qué garantía tienen para hacerlo sentir? Pues créanme que aquí están las personas y muchas más que están interesadas y que harán todo su esfuerzo y haremos todo nuestro esfuerzo para garantizar que ese sentir se dé. Yo lo digo desde mi posición como representante en el segundo Congreso de la Ciudad de México, desde un proyecto político de izquierda progresista, en el que hemos trabajado muchos años por garantizar que los derechos de las niñas, de los niños, de los sectores más civilizados se garanticen, y por eso nos da mucho gusto que desde la capital tengan la seguridad que este instrumento, el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo los que participaron, se va a transformar en propuestas. Evidentemente, pues pasa por ejercicios democráticos, por ejercicios de equilibrio de fuerzas políticas. A veces vemos que no hay mucha disposición de muchos de escuchar a todas y todos, sino de escuchar prácticamente voces únicas, pero habremos de llevar su preocupación, su sentir, de cómo garantizar que no haya trabajo infantil, que nos decía Mauricio, de cómo garantizar que no se dé un trato indigno a los migrantes, de cómo garantizar de que no se siga la mancha urbana extendiendo, suprimiendo las áreas públicas y el espacio público. Aprovecho ahí para decir que en esa parte hemos centrado gran parte de nuestro esfuerzo en este segundo congreso, como responsables de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Nos toca mucho trabajar en la regulación de ese desarrollo del espacio público, y créanos que estamos trabajando para hacer de nuestra ciudad un tema ejemplar para el desarrollo y el cuidado del medio ambiente, porque esa es la preocupación. Mientras ustedes nos dicen en primera voz con una gran porcentaje de participación de lo que les preocupa el medio ambiente y los espacios públicos, y sobre todo cuidar el aire, pues hoy vemos cómo desafortunadamente hay algunas políticas públicas que van en sentido contrario para quitar la posibilidad de las energías limpias. Tenemos que seguir dando la lucha, esa es la única manera, participando, involucrándose y teniendo confianza de que el futuro está en nuestras manos. Tengan la seguridad, niñas, niños, que hay muchas mujeres como quienes aquí me acompañan, también muchas que no se encuentran aquí, hombres comprometidos, que estamos ciertos de que tenemos una ciudad y un país prestado por ustedes y que habremos de entregarles en las mejores condiciones posibles. Pero lo más importante es que ustedes también, como lo han hecho, participen, se involucren y concienticemos a todos nuestros familiares y amigos. Tengan la seguridad de que los trabajos y resultados de esta consulta las habremos de llevar una a una, en la medida de lo posible, a los espacios para que se vuelvan normas y, por supuesto, empujar en el tema de políticas públicas, en donde en la Ciudad de México hay muchas alcaldías, estoy seguro, que lo han hecho y que vienen trabajando de manera importante para escuchar a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. No quiero agregar más, simplemente mi reconocimiento a quienes participaron en esta consulta y que ahora pase seguramente de este 22% para que siga creciendo gracias al esfuerzo, al compromiso y la confianza que tienen los mexicanos en nuestras instituciones. A continuación, la que más participación ha tenido, casi 7 millones de respuestas. Felicito también al Congreso de la Ciudad de México por abrir este espacio para conocer los resultados de la consulta, para analizarlos y discutirlos, y sobre todo para tener información de cómo se sienten los niños, de qué sienten los niños y de qué piden los niños, para de ahí derivarlo en iniciativas. Me parece muy importante, y ya lo decía María Elena Nájera, decía ojalá que la consulta, pues no lo dijo así, pues lo voy a decir así, ojalá que la consulta derive
en acciones concretas que tomen en cuenta las opiniones de los niños. Bueno, pues justamente esa es la idea de Polimnia, realizar este foro, conocer los resultados para poder enriquecer sus propuestas legislativas, y la verdad es que me parece muy bien. Muchas felicidades, diputado. Quiero también resaltar el valor que tiene escuchar a las y los niños, y sí he de decirlo, pues cuando en otras instancias no se les ha escuchado. Cuando se ha visto pues políticas, ya lo decía la diputada Mariana Gómez del Campo, como la cancelación del programa de estancias infantiles, que ahora hemos estado rescatando distintas alcaldías de oposición, que consideramos prioritario y fundamental. Los resultados de la consulta arrojan mucha luz sobre los temas prioritarios para garantizar su salud, la salud de los niños y el desarrollo. Yo destaco 3 resultados. Primero, los datos presentados dan una idea del enorme impacto que tuvo la pandemia, principalmente en adolescentes, quienes se sintieron, fíjense, el 27.67% dijeron sentirse, solamente el 27% dijeron sentirse felices, el 27% aburridos, 26.67% aburridos, 15% triste, 10% con miedo y el resto enojados y solos. En fin, sí es de llamar la atención por leer cómo se sintieron en la pandemia, y justamente eso ha de tener que ver con la alza que hoy existe de suicidios entre adolescentes. Hace poco lo hablaba con quien representa la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal en el Gabinete de Seguridad, porque tuvimos un caso, y justamente esa persona misma mencionaba, es que la cantidad de suicidios que se han detectado entre adolescentes es altísima. Y tiene que ver no solo con el impacto de la pandemia, sino con la falta de políticas públicas para atender o atajar ese impacto, con la falta de acciones concretas para atajar ese impacto. Y bueno, la consecuencia que vemos hoy es un aumento importante en suicidios. En suicidios de un grupo de población pues, que debiera estar feliz, y que si no está feliz es que algo no estamos haciendo bien. De suicidios de personas que hoy tienen muchísimo acceso a redes, muchísimo acceso a comunicación y muchas veces poca guía en cómo digerir esta información. Esto, simplemente leer cómo se sintieron los niños en la pandemia nos obliga a prender las alarmas en la importancia de la educación emocional, fundamental para su sano desarrollo. Otro resultado importante que tendríamos que tomar en cuenta es los datos que arrojan sobre el trabajo infantil esta encuesta. Casi 7.9% de los participantes declararon que trabajan. De ellos, 68.19% perciben un pago por su trabajo y 5.57% declaran que los obligan a trabajar. De los niños que trabajan, 57.54% son hombres y 39% son mujeres. En general, 59% manifiesta además que realizan labores domésticas. Eso no está mal, pero ahí son más las mujeres que realizan labores domésticas que los hombres. Es indispensable también voltear las miradas a las políticas educativas que en estos momentos se discuten para crear un modelo integral que ponga como eje fundamental el fortalecimiento emocional de las y los alumnos. Estos resultados, por supuesto, que hablan de los retos que se tienen, de los retos que hoy enfrentamos para atender las peticiones de la infancia, y también, pues,
de las pocas políticas que se han generado. Y cuando yo digo y aplaudo la realización de un foro como este, también la aplaudo porque estamos en momentos donde se escucha muy poco o prácticamente no se escucha a los niños. Hay un gobierno federal pues que como los niños no votan, piensan que los niños no tienen voz ni derechos. No solo se cancelaron las estancias infantiles, se cancelaron también las escuelas de tiempo completo, y si van y visitan escuelas públicas van a ver que están hechas pedazos. Es decir, se canceló el programa de mejoramiento de infraestructura de las escuelas. Y eso sí me parece gravísimo. Yo tengo una lista de por lo menos 150 escuelas que me han pedido intervención por parte de la alcaldía para mejorar las condiciones de las escuelas. Facultad u obligación que la alcaldía no tiene, es una facultad del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, ante la grave situación que se vive, estamos destinando recursos, estamos destinando 15 millones de pesos al mejoramiento de escuelas. Lamentablemente, pues nos da para atender 28 escuelas y no cubre muchas otras cosas que ya buscaremos la manera de encontrar en la iniciativa privada para cubrir. Pero sí se refleja una falta de atención a la población infantil que deriva o que se ve reflejada en la falta de políticas públicas. Ojalá y el Congreso de la Ciudad de México, que hoy decide escuchar el resultado de las consultas, tome en cuenta estos resultados, pero también ojalá y nos ayuden a exigir al gobierno de la Ciudad de México y hacer un exhorto al gobierno federal también a que atienda de manera urgente la infraestructura de las escuelas. Ya las estancias infantiles las estamos reviviendo nosotros. En Álvaro Obregón ya reactivamos 14 estancias infantiles, pero también hay varias otras alcaldías que lo están haciendo. Benito Juárez, que nunca dejó que se murieran, es decir, cuando cancelaron el programa las adoptó de manera inmediata. Miguel Hidalgo, Tlalpan y próximamente, espero, Coyoacán y La Magdalena. Cuauhtémoc también próximamente estará reviviendo algunas de las estancias infantiles. En fin, porque no se puede dejar a un lado la política de cuidados de primera infancia. Y porque voy a decir lo que digo en absolutamente todos los foros. Porque intervenir en los primeros años de vida de una persona es generarle un mejor destino. Las conexiones neuronales se crean, se generan en los niños de los 0 a los 6 años. 7 años de edad, es decir, en los primeros años de vida. Y las conexiones que no se generan en esa etapa o que se generan posteriormente es muy difícil cambiarlas. Se puede, pero es difícil. Es decir, por eso se dice que infancia es destino y por eso la importancia de invertir en la infancia. Ya lo decía Ridolfi, que es uno de los neurólogos más importantes de nuestro país, que un peso que se invierte en un niño en la primera infancia o un niño en una estancia infantil $1 reditúa en $10 cuando ese niño es adolescente. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que ese niño esté por buenos pasos. A mí me llama mucho la atención un gobierno que crea programas de darle apoyos económicos a jóvenes, pero no busca invertir en la infancia para que esos niños, cuando sean jóvenes, no necesiten esos apoyos económicos para salir adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Felicidades otra vez Instituto Nacional Electoral, todos los procesos electorales hacen estas consultas, que ya es la 9ª, y felicidades diputada Polimnia por escuchar estos resultados, recogerlos. Estoy segura que van a derivar en buenas propuestas. Muchas gracias. Está con nosotros ahora la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena
presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias a María Elena y a Mauricio, que son hoy los protagonistas de este evento. Espero poder hacer mi trabajo para que sean protagonistas de su propia vida y sean no objetos, sino sujetos de su propia historia. Muchas gracias. Me encanta este presidium porque está lleno de personas aliadas de la infancia. Primero, desde que tuve el primer contacto con nuestra vocal Yesenia, fue maravilloso organizar este evento, no nada más por el contenido, sino porque queríamos hacerlo lindo, como queremos que sean las infancias en esta ciudad. Queríamos hacerlo amigable. No podemos invitar a todas las niñas y niños que quisiéramos, pero hicimos un rincón representando a por quienes hoy estamos aquí, por quienes hablamos. Tenemos a una directora de una estancia infantil. Ellas son quienes hacen posible que las niñas y niños estén un poquito mejor de lo que estarían sin tantas personas aliadas. Entonces quiero agradecer mucho, consejera, a la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quiero decirle que lo intentamos, las defendimos. Desgraciadamente no tuvimos los votos necesarios, pero no vamos a soltar. Esta fue solo una batalla, pero no estamos perdidos y aquí estamos. Y habemos muchas diputadas y diputados comprometidos con la participación. Y hoy hablamos de la participación de las niñas y niños. Y yo siempre que hablamos de este tema les digo que a veces es complicado entender la crianza de una madre, un padre, pero también la crianza por parte del Estado. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Y yo siempre les digo que se imaginen que estamos programando una computadora. ¿Qué es lo que quieres que haga esa computadora? Que dibuje, que escriba, que diseñe, que haga problemas matemáticos, que resuelva. ¿Qué queremos de las niñas y de los niños hoy en la Ciudad de México? Si los mantenemos al margen de la toma de decisiones, entonces más adelante vamos a tener un abstencionismo como lo hemos tenido en muchos estados, en muchas ciudades. Si queremos que los adultos vayan a votar, tenemos que decirles que su voz cuenta desde que son pequeños. Entonces siempre les digo que se imaginen a las infancias como la programación de la ciudad que queremos en 20 o 30 años. Y agradezco también el esfuerzo del Instituto Electoral, de nuestro INE, quien hoy es más necesario que nunca para hacer estas consultas y reconocer su trabajo, su esfuerzo, y a los aliados estratégicos. Ejercicios como este nos demuestran que el INE hace más que elecciones, que las diputadas, alcaldesas, diputados que estamos aquí no somos las únicas razones para que existe el INE. No es nada más para que nos elijan o no, sino es para que también la participación, pero sobre todo la educación cívica, que es la que está en sus manos, crezca, se fortalezca, y ese es nuestro trabajo. Ya se ha dicho mucho de los resultados de esta consulta, pero yo estoy más preocupada por las preguntas que nos hizo Mauricio y María Elena. Esta consulta nos va a ayudar mucho al diseño de políticas públicas, porque no nada más el Ejecutivo diseña políticas públicas, también se puede hacer desde el Legislativo. Y aquí quisiera contestar la pregunta que hicieron. No nada más el gobierno se encarga de cuidar a las niñas y los niños. El Legislativo estamos para revisar lo que hacen los gobiernos. Entonces, a las diputadas y diputados no nada más hacemos leyes, también revisamos cómo se ejecuta el presupuesto y si van bien o no las políticas públicas o las acciones sociales de uno u otro gobierno. También me parece importante que, y esto lo ha hecho
muchas diputadas, diputados, pero también, y por eso está hoy aquí, en representación de los alcaldes de esta ciudad, nuestra alcaldesa Lía Limón, porque esta consulta toma en cuenta la voz de las niñas y los niños que ya pueden leer, que ya pueden marcar en una hoja. Pero para saber qué es lo que quieren las niñas y los niños más pequeños, los bebés, tenemos que escuchar a las madres. No podemos ver a las niñas y los niños lejos de su madre. Y es lo que hacen las estancias infantiles, una alcaldesa como Lía Limón. Escuchan a las madres cuando su bebé todavía no tiene la capacidad de decidir, de hablar, de marcar en una boleta. Y por eso yo quiero aprovechar este espacio para enviarles un mensaje a las niñas y a los niños, empezando por María Elena y Mauricio. Primero, quiero ofrecerles una disculpa. Una disculpa a nombre de todas las personas adultas, porque muchas veces se nos olvida que ustedes tienen los mismos derechos que nosotros. Quiero pedirle una disculpa a las niñas y los niños porque mientras ellos estaban emocionados contestando una encuesta, una consulta, nosotros estábamos preocupados por quién iba a ganar las elecciones. No estábamos pensando en la consulta infantil y juvenil, estábamos viendo qué distrito ganábamos, qué alcaldía ganaba, cuál no se ganó. Y ese es el fondo de no escuchar la voz de las niñas y de los niños, de gritar todas las veces, lo haces porque digo yo. Mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que digo yo. Te vas a poner el suéter que yo digo, vas a comer la comida que yo quiero. Ahí estamos programando a un adulto que no participa. Y me disculpo por todas las conductas y expresiones que hacen daño a sus necesidades y a sus sentimientos. Si es difícil ser un adulto triste, debe ser mucho más difícil ser un niño o una niña triste. Porque nosotros, cuando estamos tristes o deprimidos, lo que hacemos es pensar en nuestros días de niñas o niños, cuando todo era maravilloso. Pero si partimos desde una infancia que no es maravillosa, ¿qué esperamos cuando sean adultos? Impulsar acciones específicas entre las instituciones y los adultos responsables del cuidado de niñas y niños para que puedan expresar libremente sus sentimientos, que sean tomados en cuenta. Primero es en casa, primero es en las familias. No nada más los padres o las madres son quienes deben decidir. Si no está tomada en cuenta la opinión de los pequeños, los objetivos no se están cumpliendo. En casa, mucho más en las instituciones. Hace unos meses, en enero, los Reyes Magos llegaron a Álvaro Obregón. Y fue algo muy curioso ver cómo por primera vez el gobierno de una alcaldía les decía a las niñas y los niños que escogieran su regalo. La alcaldesa se tardó 4 días más en entregar todos los regalos. Las niñas y los niños no sabían qué escoger. Tenían diferentes juegos, desde los chiquitos hasta los más grandes, pasando por los Power Rangers o los para armar, juegos de destreza. Y pregúntenle a la alcaldía. No, o sea, se quedaban y volteaban a ver a la mamá, volteaban a ver al papá, porque nunca les habían preguntado. Antes era ármate una fila y el que te toca, si te toca. Es muy fuerte ver ese tipo de escenas, porque quiere decir que a esos niños nunca se les ha escuchado y no están acostumbrados a dar su opinión. Claro, para los adultos es muy complicado cuando los niños opinan, porque siempre tienen la razón. Y la verdad, pues no peca, pero incomoda. Las niñas, niños y adolescentes han manifestado con claridad que quieren. Lo saben. Necesitamos nosotros crear las herramientas, el vehículo para que sus opiniones lleguen a donde tienen que llegar. En este caso, por eso agradezco que se haya hecho esta entrega a la comisión, en este caso al Congreso. En el Congreso tenemos que trabajar para que lo que ustedes no nada más necesitan, porque nosotros siempre sabemos que necesitan los demás, ¿no? No, hay que preguntar, porque el que pregunta no se equivoca. Pero además la toma de decisiones no puede ser cada 3 años y poniendo un menú preestablecido de quién quieres que te gobierne. Eso no es democracia. Ese es el principio de una vida democrática.
pero tenemos que acostumbrarnos a consultar a la ciudadanía. A mí me gustaría que esta consulta juvenil, infantil, hubiera tenido la difusión que tuvo la consulta del 10 de abril. Y es así. Por los resultados no sirvió para nada. Esta sí. Y esta tendría que tener mucha más difusión, porque los resultados son claros. No fue para fortalecer o debilitar a cierto grupo de personas. Esto es definitivo. Si no volteamos a ver a las niñas y los niños, nos estamos equivocando. Si queremos una mejor ciudad, debemos formar mejores personas. Y ese es yo digo que no puede haber otra transformación si todavía no acabamos con la tercera, y la tercera es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no ha dado los frutos que se esperaban, porque se crearon instituciones revolucionarias, como el Instituto Electoral, pero mucho antes la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas esas instituciones son revolucionarias, pero la revolución no ha dado los resultados esperados porque no creamos revolucionarios. Por eso una institución tan hermosa como la SEP o el Instituto de Seguro Social se pueden hundir en la corrupción, porque las personas que la habitan, las personas que la ejecutan, no tienen una educación revolucionaria. Es por eso digo que todavía estamos en pañales. No podemos aplaudir nada si seguimos dejando de lado a una gran parte de la población que son las niñas y los niños. Desgraciadamente hoy nuestra más fuerte herramienta, que es nuestra credencial para votar, como no la tienen los niños, entonces no se les escucha. Todavía no se puede comprar su voto. Entonces quedan fuera de todo objetivo, de muchos gobiernos. Y yo aquí quiero hacer un compromiso. Primero tenemos que pensar en, como lo dijeron ya nuestras aliadas, la etapa infantil es trascendental. No hay reparación de daños en la primera infancia o en la infancia. No hay cómo echar para atrás una mala actitud, una mala acción. Y ahí es donde se desarrollan las capacidades de participar, por ejemplo. Y la segunda, pues el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las personas. Y la primera condición es escuchar. Finalmente, a las niñas y los niños adolescentes que participaron en la novena edición, les digo muchas gracias. No dejen de confiar en el Instituto Electoral, que les prometemos lo vamos a defender con uñas y dientes, con lo que tengamos. Preguntó María Elena, ¿qué medidas podemos tomar para que las cosas cambien? Y te digo, desde el Congreso no ejecutamos las políticas públicas, pero sí las revisamos. En el Congreso estamos haciendo una actualización de la Ley de Primera Infancia, porque las pantallas digitales, las pantallas domésticas, el iPad, el teléfono, están haciendo mucho daño. Por una parte estamos avanzando en tecnología, pero en primera infancia no son buenas. Y eso es lo que vamos a plasmar en la ley. En cuanto a la basura separada, Mauricio, no sé por qué hacen eso. O sea, me preguntas, pero yo tampoco sé. No sé por qué nos dicen que la separemos y el camión la vuelve a juntar. Hay un abismo gigante entre lo legal y lo real en este país. Y nosotros cada vez estamos tratando de acercarlo para que lo que dice la ley realmente se cumpla. Porque las leyes, créeme, hay leyes maravillosas. Y finalmente, el por qué los niños limpian parabrisas. Porque además también la consulta, no intencionalmente, pero la consulta dejó fuera, porque lo deja fuera la sociedad entera y el Estado entero, a los niños que viven en la calle. Ellos no pueden ir a votar porque no tienen acta de nacimiento, su mamá no tiene credencial para votar, incluso están siendo acusadas de omisión de cuidados y les quitan a los niños. Estamos dejando a esas niñas y esos niños fuera. Tenemos que incluirlos en programas sociales, pero también en la vida política de este país. Y me parece que el modelo económico en el que vivimos está cimentado
en la pobreza y la desigualdad. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar la forma de hacer política y la forma en que queremos crecer. Si los programas sociales no evolucionan, quedan en dádivas, quedan en regalos, en despensas. Tenemos que evolucionar. Tenemos que apoyar a las niñas y los niños con uniformes, con becas, por supuesto, pero tenemos que ver que algún día ellos no lo necesiten. Y ese es nuestro trabajo mayor. Muchas gracias, Instituto Nacional Electoral, consejera. Muchas gracias a todos los quienes están aquí, porque sé que esta consulta les va a servir para seguir trabajando. Y Yesenia Vocal, muchas gracias por hacer esto posible. Gracias a todos. Para finalizar, escucharemos el mensaje de la doctora Adriana Fabela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral. Pues ya casi ya vamos a entrar a la etapa de la tarde de este día, pero bueno, saludo obviamente con respeto a todas las personas que hoy nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. También saludo cordialmente a las distintas autoridades, a las personas legisladoras que nos acompañan el día de hoy. También saludo con mucho cariño a María Luisa y a todo el personal del INE que está aquí obviamente organizando este importantísimo evento para nosotros como institución. También destaco la presencia de Marilena Nájera López, ya la escuchamos hace un momento, y también destaco la presencia de su abuelita, doña Alejandra, que aquí nos acompaña. Les pido también que nos den un fuerte aplauso. Gracias. También destaco la presencia de Mauricio Adair Villalobos Zarazúa, que también ya lo escuchamos, y también destaco la presencia de su madre, la señora Gabriela. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También agradezco a la diputada Polinia Sierra por estar organizando este importantísimo evento y de verdad te escuchamos y sabemos que te emociona, que estás apasionada por este tema y que de verdad tenés un interés en apoyar a la niñez y a las adolescencias mexicanas. Ya lo han dicho, se realizó esta consulta infantil y juvenil 2021 con la finalidad de poder informar principalmente a la sociedad y a todas las personas funcionarias públicas e instituciones del Estado mexicano el cúmulo de opiniones y también propuestas que casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes que tienen entre 3 y 17 años formularon sobre 3 temas incluidos en esta consulta de 2021, que son el cuidado del planeta, el bienestar, que implica también cuidados y cómo viven en su entorno, y los derechos humanos. Esta consulta fue diseñada con el objetivo de poner en el centro del debate público las problemáticas y preocupaciones de las infancias y adolescencias para que a través de sus opiniones se puedan construir una agenda pública que reconozca y vele por sus derechos. Y sí, es claro que desde el INE estamos generando ciudadanía a través de la educación cívica. Y esta es la 9ª edición de esta consulta infantil y juvenil. También ya sabemos que esta consulta se realizó en el mes de noviembre de 2021 y permitió la participación a través de Internet o de manera física en las más de 39,000 casillas instaladas en todo el país. También este ejercicio tomó en cuenta la opinión de más de 8,000 personas entre 3 y 17 años, quienes identificaron los temas de su interés, o sea, de qué querían hablar en esta consulta, y también ayudaron a determinar los contenidos de las distintas boletas para cada uno de los diversos grupos de edad que se dividieron en 4. Tenemos un grupo de 3 a 5 años, uno de 6 a 9, uno de 10 a 13 y otro de 14 a 17 años. Es decir, en esta consulta de 2021, las propias niñas, niños y adolescentes intervinieron en forma activa en su diseño y de ahí su gran éxito. También, gracias a las casillas instaladas en todo el país y a la participación vía Internet, y también a través de casillas itinerantes, se permitió que niñas y niños y adolescentes participaran sin importar su situación económica. Y esto propició que se recibiera la opinión de 29,000 menores que mencionaron vivir en una institución o albergue.
y también de 14,000 menores que señalaron vivir en situación de calle. Ojalá, de verdad, que las instituciones generen estrategias para atender a esta población que vive en situaciones de muchísima vulnerabilidad. El INE sí lo hace. Nosotros desde el INE tenemos un programa precisamente para poder credencializar a las personas que viven en situación de calle y basta que ellos nos digan en dónde pasan la noche para que ese sea su domicilio y ahí nosotros podamos expedirles la credencial para votar, porque acuérdense que la credencial en nuestro país, además de que nos ayuda a poder sufragar el día de la jornada electoral, también nos sirve de la identificación oficial y esto también les ayuda a estas personas en situación de calle a que puedan tener acceso a los programas sociales. Entonces, pues obviamente, pero no solamente es responsabilidad del INE atender estos problemas, sino es de todo el Estado mexicano. También con el fin de fomentar una participación incluyente, se logró que las boletas de los diferentes grupos de edad tuvieran traducción a 6 lenguas indígenas y al sistema Braille. También esta consulta ha permitido incorporar a grupos tradicionalmente invisibilizados. Así a nivel nacional tenemos que 3.97% de niñas, niños y adolescentes tienen alguna discapacidad, que también hay que atenderlos. El 1.16% vive en otro lugar distinto a su vivienda, como estas personas que viven en albergues o en situación de calle, que el 5% no asiste a la escuela, a pesar de que la educación es el instrumento indispensable para propiciar mejores condiciones de vida, que casi el 9% trabaja, y muchos de ellos son obligados a trabajar sin recibir un pago por su trabajo, que casi el 6% son indígenas, que el 2% son afrodescendientes y el 18.71% son población migrante. Los datos que arroja la Consulta Infantil y Juvenil 2021 muestran las condiciones económicas, sociales y culturales a las que se enfrentan las infancias y adolescencias en su día a día, así como los retos que existen para su cuidado, aprendizaje y seguridad. En el INE somos conscientes que detrás de cada uno de estos datos hay una historia de una niña, ay Dios mío, de un niño y también de una adolescente que vive en pobreza, que sufre violencia, que no acude a la escuela, que es obligada a trabajar, que no tiene acceso a un adecuado servicio de salud o que se ve obligado a abandonar su casa y su comunidad para migrar en la búsqueda de mejores oportunidades. Esa es la situación de muchas niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Todo esto nos debe llevar a la reflexión sobre las necesidades y carencias que de manera directa o indirecta frenan el pleno desarrollo y goce de derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en México. Les mencionaré algunos aspectos que resultan preocupantes y que deben de llamar nuestra atención relacionados con el cuidado, el entorno y el bienestar de las infancias y adolescencias. Por ejemplo, vean, el 30% señalaron que la discriminación es el principal problema que les preocupa y la discriminación se incrementa tratándose de personas que se identifican como migrantes, indígenas y afrodescendientes. Ahí hay un problema muy grave. El 98% de quienes viven en un albergue o institución identifican más que otros grupos enfrentar la discriminación, sobre todo por vivir en la calle y por ser indígenas. También para quienes viven en algún albergue o en situación de calle, además de la discriminación que ya les comentaba, el segundo problema que les afecta es el acoso entre pares y son quienes más señalan la necesidad de que se respete su cuerpo. Y hay que hacer también algo con esta circunstancia. Respecto a los problemas y riesgos en su entorno, la mayoría de las infancias y adolescencias de todos los grupos etarios, de todos los grupos de la edad, les preocupan los robos, la violencia en las calles y el secuestro de niñas y niños. Y como ya lo dijo la diputada Mariana Gómez del Campo, no se debe de normalizar la violencia, no tiene que ser normalizada porque es algo que debemos de erradicar. Y si vamos a datos más específicos, fíjense, el grupo de edad entre los 6 y 9 años señalan que las personas que los cuidan deben aprender a platicar, a escuchar, a convivir con respeto, que no les griten, no los ofendan o castiguen, que las personas adultas deben aprender a no pelear entre sí. Es que ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros niñas y niños? También las personas adultas deben aprender a demostrarles que los quieren. Los niños y las niñas no se sienten queridos.
lo que implica que como adultos ni siquiera somos capaces de hacer que nuestras niñas y niños se sientan amados y aceptados. Ese es el gran problema. Y desde luego también se debe de brindar apoyo emocional, como lo decía la alcaldesa Lía Limón, pero no solamente a las niñas, niños y a los adolescentes, también a sus familias, porque es un problema que debemos de resolver en forma integral. El 53.22% del grupo de edad de 6 a 9 años expresó que han enfrentado trato desigual o discriminación, identificando como las causas de esta discriminación, fíjense, la edad, el peso, la estatura y el color de la piel. Son niños de 6 a 9 años que ya están siendo discriminados. En el grupo de edad entre los 10 y 13 años expresaron que han sido discriminados por su peso, estatura, así como por la forma de hablar y de vestir. También señalaron que para que exista una igualdad entre hombres y mujeres es necesario un trato respetuoso, igualdad en oportunidades y eliminar la violencia contra niñas y mujeres. Quienes están entre los 14 y 17 años señalaron que los principales problemas de su entorno son la discriminación, obviamente por su peso y estatura, y sobre todo cuando se trata de mujeres, ¿verdad? Porque es los estereotipos que nos dicen que tenemos que tener un cierto físico las mujeres. También la forma de pensar. También a lo que les preocupa muchísimo es la pobreza y la falta de trabajo, porque esas son las condiciones o los problemas que están viviendo en sus familias. La desigualdad, la violencia contra las mujeres y el abuso sexual infantil, problema que además preocupa más a las niñas y adolescentes mujeres, porque son las que sufren más este tipo de abuso sexual. A este mismo grupo de edad, concretamente al 48% de las personas que están entre los 14 y 17 años, les preocupa el robo, la inseguridad en las calles, seguido de las drogas y las adicciones y la inseguridad que viven las mujeres y el feminicidio. Si somos conscientes de estos datos, nos deben de simbrar, porque como adultos no hemos sido capaces de generar las mejores condiciones para el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes en México. Tampoco hemos reconstruido el tejido social ni a las familias. A mí en lo particular les confieso que me estruja el corazón estos datos. Ya tenemos los datos porque nuestras niñas y niños y adolescentes ya se expresaron. Y ahora la gran pregunta, como lo dijo Mauricio, es ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Pues la respuesta es obvia, debemos de actuar de manera conjunta y coordinada, los padres, madres, las familias, la sociedad, los gobiernos, las personas legisladoras y las instituciones del Estado mexicano, porque esa es nuestra responsabilidad como adultos. Debemos diseñar nuevas políticas públicas o mejorar las que ya tenemos para que sean más eficaces, para generar soluciones que atiendan las problemáticas particulares que aquejan a las niñas, niños y adolescentes para garantizarles una mejor calidad de vida. También es muy importante la sensibilización para poder hacer campañas que nos muestren cuáles son los problemas y también buscar las soluciones, como lo decía nuestra querida niña María Elena que nos acompaña. También, por su parte, el propio INE ya se reunió con los partidos, firmamos un convenio donde los partidos políticos nacionales se comprometieron a tomar en cuenta estos resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 y llevarlas, obviamente, a sus plataformas, también promocionar o hacer iniciativas de legislación precisamente para resolver estos problemas. Además, el INE también va a generar una serie de reuniones donde podemos participar todas las personas, pero la intención y lo más importante es escuchar a las niñas, niños y a los adolescentes y también saber cuál es la mejor manera en que los podemos apoyar. Es claro que resulta urgente emprender acciones por el bien de nuestras niñas, niños y adolescentes a fin de garantizarles un adecuado desarrollo físico, mental y emocional y que tengan acceso universal y equitativo a los derechos y se abandonen las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en las que se encuentran muchos de ellos. Cuando hemos presentado estos resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, los niños nos han dicho que por favor actuemos, que nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad, que recordemos cuando nosotros éramos niños y niñas lo que nos preocupaba y que tengamos conciencia que ellos se enfrentan a problemas que nosotros nunca padecimos cuando éramos de esa edad. También nos piden que no olvidemos que todos somos seres humanos, ¿no? Con independencia de nuestras ideas o el género. Y también la mejor manera de gobernar, como ya lo dijo el diputado Víctor Hugo, es escuchar a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Por ello debemos de buscar todas las formas posibles para garantizarles una vida digna, ya que las acciones que ahora emprendamos, de ello dependerá nuestro futuro como sociedad y como país. Para terminar, solo les pido con todo el respeto que pasemos de los discursos a los hechos, dejando de lado las diferencias políticas o ideológicas, porque mientras peleamos o nos enfrentamos, estamos afectando lo más importante que tenemos, que son nuestras niñas, niños y adolescentes, que ahora dependen de nosotros. Si queremos a México, pues debemos unirnos por el bien de toda la sociedad. Gracias por su atención. Ahora es momento de entregar el reporte de resultados de la participación de la infancia y adolescencia de la Ciudad de México y aportar información que se constituya como un insumo prioritario en el diseño de políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades y demandas que nos han manifestado. Para ello, voy a pedir a María Elena y Mauricio que nos ayuden a hacer la entrega formal a las autoridades que integran el panel. Mauricio, si nos haces favor de entregar. Mauricio. Por favor, si nos entregan los dos grupos que nos faltan. Bien. Les recordamos que los resultados están disponibles para descarga a través del código QR impreso en las tarjetas que han recibido al momento de su registro. Si alguien no la tiene, pueden por favor recogerla en el momento en que se retire. Es así como concluimos. Muchas gracias a todas y a todos por su participación y acompañamiento en este evento. Solicitamos a las y los integrantes del presidium se pongan de pie y nos permitan hacer la toma de fotografía oficial.